Pues bien, empezamos con El Salvador. En 2008-2009 se evaluaron agronómicamente varios híbridos de maíz transgénico en El Salvador. El marco regulatorio para la comercialización de los OGM existe en El Salvador. Entonces la pregunta básica sería, ¿cuál sería el impacto económico de adoptar un híbrido BT, Bacillus thuringiensis, en El Salvador? ¿Y qué externalidades tiene esta tecnología? Cuando yo me refiero a externalidades, el polen de una planta de maíz transgénico evidentemente es imposible de evitar de que se esparza en el ambiente. Entonces, ¿por qué eso es sí de consideración? Porque El Salvador exporta miel a Alemania. Alemania obviamente se rige bajo las leyes de la Unión Europea. La Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el polen se considera un componente de la comida. Como tal, si se encuentra polen de una variedad transgénica en la miel, se puede cerrar el mercado a la miel, ¿no? Pero como van a ver, las exportaciones realmente son una cantidad pequeña comparado con los beneficios que puede generar el adoptar el maíz transgénico, ¿no? Los ensayos se hicieron entre 2008 y 2009 en Izalco, San Andrés y San Vicente, y los dos factores importantes de esos ensayos, lo que salió de eso fue que los beneficios, la productividad comparado con un híbrido convencional, era de entre 5% más de productividad a un 32%. En este estudio nosotros tomamos una medida media del 18%. Y otra cosa importante que salió de ese estudio es que no se necesitaba aplicar pesticidas porque el híbrido como tal ofrecía lo suficiente protección como para no necesitar, no meritar más pesticidas, ¿no? O sea que ese gasto se lo ahorraba y durante años yo me acuerdo que fue tema eso, ¿no? Que había problemas de gente con daño renal y que la sospecha era de que eran los pesticidas, ¿no? Entonces, en este sentido, podría haber beneficios más allá del económico y del ambiental. Eh, una cosa que también uno tiene que tener en cuenta es que los ensayos, cuando se hacen bajo condiciones ideales, se hacen en superficie plana y obviamente nosotros sabemos que El Salvador tiene una topografía accidentada, así que había que tomar en este estudio la doctrina que nosotros tomamos era de que alto en los costos, bajo en los beneficios. Y aún bajo en los beneficios, pues les voy a enseñar cómo nosotros calculamos que eran $1.000 millones el impacto económico que pudiera tener en 10 años. Disculpen. Bien, para poder ver eso, primero tenemos que echarle un vistazo eh, eh, al área de la producción y el rendimiento de maíz en El Salvador del 96 al 2017, porque el estudio lo hice originalmente entre 2014 y 2016. Nosotros vemos que, perdón, aquí está, el área se ha mantenido básicamente la misma donde se producen los cultivos, el maíz. Eh, Obviamente El Salvador, un país pequeño, no tiene para dónde ya expandir la frontera agrícola y por lógica se iba a mantener, aunque si ustedes se fijan, de más o menos el 2007 al 2014 ha habido una tendencia al alza. El rendimiento por tonelada, la tonelada métrica por hectárea ha sido en los últimos 20 años o en este tramo de 20 años, podemos ver que el promedio ha sido 2 toneladas y la producción ha sido en promedio en este periodo también de 700.896 toneladas métricas, más o menos anualmente que produce El Salvador. Pero ustedes pueden ver que han habido de repente declives, ¿no? Aunque el área se ha mantenido estable, estos declives corresponden a periodos adversos de climático. Así que El Salvador, pues cada vez que esto sucede, les voy a enseñar los precios también, sufre el consumidor, ¿no? También para poder proyectar el bienestar económico, nosotros tenemos que entender la estructura del mercado de las semillas de maíz blanco en El Salvador. Este es un estudio de Ferrufino en el 2009, así que si tal vez está un poco desfasado, ustedes saben mejores datos, pues por favor tomen en consideración de que esta información es del 2009, ¿no? Y es la única información que pude encontrar también. Pero bien, la semilla de productor, a lo que me refiero con eso es de que hay productores en El Salvador, el 9% según este estudio, que no participan en el mercado y que la semilla que ellos cultivan la guardan y no participan en el mercado, ¿cierto? El otro 91%, el 39% de los productores agrícolas en El Salvador que producen maíz blanco, la adquieren anualmente porque utilizan híbridos
y el 52% de los productores adquiere un paquete agrícola o obtiene un paquete agrícola. Y es importante recordar que por lo menos cuando yo hice el estudio, el paquete agrícola constaba de semilla, si mal no recuerdo, suficiente para una manzana de tierra, porque así se mide la tierra en El Salvador, y 100 libras de sulfato, si me acuerdo bien. Entonces, eso afectaría el componente en la estructura de los costos en la producción de maíz. Hay gente que adquiere el paquete agrícola y además de eso también compra semilla. Para efectos de este estudio no consideramos eso, sino que segmentamos cada grupo, ¿no? Entonces, con estos parámetros consideramos dos escenarios. Un escenario donde el gobierno, en vez de repartir un híbrido, que si mal no recuerdo en aquel momento era el H59, reparte semilla de maíz BT y ellos absorben la mayoría de los gastos, que sería el escenario 2, y en el escenario 1, donde el productor es el que va a buscar la semilla BT y ellos adquieren los gastos. El precio equilibrio en este segmento de 20 años de por tonelada métrica de maíz es de $255. El precio de la semilla es de $130. Para obtener el precio de la semilla genéticamente modificada, yo físicamente llamé a varias agencias en Olancho, en Comayagua y en Lloro, creo, de Honduras. Entonces ese fue el precio que utilicé en el estudio. Por favor, acuérdense de este número y ya van a ver cómo ha cambiado ese precio para el estudio que hicimos en Honduras, que esos datos sí son más recientes, del 2018, ¿no? Todos los números que yo les voy a enseñar acá están en dólares estadounidenses, ¿no? Bueno, la cantidad de equilibrio que les decía, 700.896 toneladas métricas. El rendimiento actual, 2 toneladas métricas. El incremento que les decía del 18% y la reducción de los gastos, ¿no? En un escenario donde los productores son los que compran la semilla, pues solamente es el 9%, porque también se ahorran el pesticida y se ahorran la mano de obra de aplicar el pesticida. En el otro escenario es el 24%, porque el gobierno es el que absorbe la mayor cantidad de gastos, ¿no? La elasticidad de la oferta y la demanda tiene que ser negativa, pero este es el valor absoluto. En ese sentido, estos datos los obtuve de FAPRI, que es el Instituto de Investigación de la Comida, de la Política de la Comida de la Universidad de Iowa. Después, en los escenarios 1 y 2, al principio, como teníamos que era un 39% de las personas que adquieren un híbrido año con año, nosotros, y es una estimación educada, por decirlo de cierta manera, obviamente lo justificamos en el estudio, lo pueden leer, pero estimamos que un 30% podía adoptar inicialmente, ¿no? Llegando al tope máximo del 90% en 10 años. En el otro escenario, como de golpe sería que el gobierno sustituye una semilla por la otra, el 52% de la población podría adoptar este híbrido, ¿no? Entonces, como les decía, el nivel máximo de adopción del 90%, porque el 90% de los productores en El Salvador que se dedican al cultivo de maíz blanco adquieren un híbrido, entonces dijimos 90% es el tope máximo, y el tiempo para adoptar sería 10 años. ¿Por qué 10 años? Ya les voy a mostrar también otras placas que tienen que ver con el CAFTA, que nosotros tenemos que considerar, y también porque era una cuestión educada, pensando de que, bueno, en El Salvador el uso de híbridos es alto, pero también al principio la gente puede tener dudas de la tecnología y lo más probable es que quiera ver primero cómo es que otras personas que sí la utilizan, cómo va a funcionar. En ese sentido, nosotros elicitamos una curva sigmoidal y ya les voy a mostrar la ecuación que utilizamos para calcularla, ¿no? Bien, como les decía, el CAFTA. El CAFTA, El Salvador lo firma en el 2006, realmente los efectos no se empiezan a percibir hasta en el 2007. ¿Por qué es importante el CAFTA? Bajo el CAFTA, el arancel es una cuota de volumen que se va expandiendo al infinito cada año 700 toneladas métricas. O sea que va a llegar a un punto donde el precio interno de El Salvador va a ser regido por las presiones que puedan venir de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Pero eso es, como todo en la economía, no es que se va a perder, sino que los consumidores se van a ver beneficiados con un precio menor. Sin embargo, los productores en algún momento van a empezar a competir directamente con las importaciones de maíz blanco de Estados Unidos. Entonces, cuando yo inicialmente hice este estudio, que ya fue en el 2016, ese era el año 10 del CAFTA.
el año calendario obviamente 2016, y en ese momento 42,000 toneladas métricas podían entrar sin arancel alguno. Cuando ustedes vieron en las placas anteriores que el promedio de producción nacional en El Salvador son 700,000 toneladas métricas, la clave estaba en ver cómo influencia el precio de que se trae sin arancel, cómo influencia el precio interno, que más que todo es gobernado por la producción nacional, porque es mucho mayor, ¿no? 42,000 era una fracción de las 700,000 que más o menos produce El Salvador en promedio. Eso, como la influencia era tan pequeña y realmente no la pude percibir, como le puedo mostrar acá, no lo pude realmente percibir, pude asumir de que una economía cerrada, que es donde el precio del maíz blanco es gobernado por la dinámica interna de la oferta y la demanda nacional. Porque ustedes ven que en el 2006 el precio de la tonelada métrica en dólares 2006 era de $232 por tonelada métrica. Ustedes ven que en el 2011 pues la tonelada métrica era de $517. O sea que era bien difícil percibir la influencia de las importaciones, ¿no? Y si ustedes se preguntan por qué en el 2011 el precio de la tonelada métrica era tan alto, y si mal lo recuerdo, en ese momento hubo sequía, parece. Y si ustedes ven que al año siguiente fue de 339, yo me acuerdo que esa fue la tormenta 12E. O sea que todo esto pues sí, estas catástrofes climáticas que le pasan a El Salvador de vez en cuando tienen efectos reales sobre la comida y la seguridad alimentaria, ¿no? Pues eso pude asumir un precio de $255 por tonelada métrica en promedio. Con eso construye un marco teórico que ustedes pueden ver acá, donde iniciamos con una oferta inicial, un factor K, que es un desplazamiento paralelo y lineal, que me da la nueva oferta, porque al adoptar un híbrido BT voy a producir un 18% más. Entonces empiezo a calcular que el área bajo la curva, y sí me voy a disculpar porque hay ciertos elementos de la presentación que ya no pude traducir, pero bajo la curva, el área bajo la curva de la demanda me va a dar el área que le pertenece a los consumidores, la ganancia que ellos van a obtener del excedente económico, ¿no? Y el área arriba de la curva de la oferta me va a dar el área que van a ganar los productores. Y entonces el incremento en el bienestar económico equivale a P0 a B, P1, y la cantidad 1, ¿no? Y la manera de calcular esto matemáticamente era con el modelo un sistema de ecuaciones, ¿no? Que me ayudan a modelar la economía salvadoreña agrícola correspondiente al maíz blanco. Entonces, el cambio en el excedente económico para los productores es el precio más por la cantidad, entre la diferencia entre el factor K, que era el desplazamiento paralelo lineal, y la reducción en el precio absoluto por tonelada métrica del maíz gracias a la tecnología, ¿no? Más más 1 por 0,5, que es el área del triángulo, la reducción nuevamente absoluto de la tonelada métrica de maíz por un factor delta, ¿no? La diferencia, eta. La diferencia para el beneficio para el consumidor es otra ecuación, y lo que estoy tratando de buscar es calcular el área del triángulo. Los mismos parámetros se incorporan a la ecuación, y el factor desplazamiento K, que en este sí lo tengo que explicar, que es la expectativa en el cambio de la productividad entre epsilon, que es la elasticidad de la oferta, menos la diferencia entre los costos dividido por 1 entre la expectativa del cambio de productividad, un elemento ρ es el elemento que tiene que ver con qué tan seguro estoy yo de que va a funcionar la tecnología. En El Salvador se demostró que sí puedo ofrecer el 18%. Ya hay más de 25 años de evidencias de que los cultivos transgénicos siguen dando los mismos beneficios originalmente estipulados, ¿no? Uno de los países que adoptaron temprano fue España, donde aún ahora se produce el maíz transgénico y sigue dando los mismos beneficios. La adopción máxima, que yo voy a explicar cómo es que la obtuve, y uno menos delta, que es el elemento que tiene que ver con la reducción que yo anticipo de la efectividad contra los insectos. El caso de España, que adoptó híbrido BT
a finales de los 90, sí, a finales de los 90, temprano 2000, sigue ofreciendo la misma protección. O sea que no ha habido una reducción, no ha habido lo que normalmente se desarrolla contra los pesticidas, ¿no? Que es la resistencia. No ha ocurrido aún, no hay un caso documentado en los cultivos BT, por lo menos que sea popularizado y que sea con protocolos aceptados por la ciencia internacional. Después está el elemento en reducción absoluta del precio por tonelada métrica de maíz. Ya expliqué que está el factor K, nuevamente epsilon, dividido entre epsilon más del eta. Bien, en este caso, como El Salvador no produce transgénicos, El Salvador no es que hay una empresa nacional que lo está produciendo, hay que atribuir también de todo el excedente económico ese que se va a ganar, hay que atribuir lo que le corresponde al innovador. El innovador se entiende como la entidad o la institución que va a proveer de la tecnología, y en ese caso, este sería una empresa que a lo mejor está vendiendo semilla que viene obviamente de ciencia de afuera, ¿no? Lo que le corresponde a ellos es la cantidad máxima de hectáreas que se van a cultivar con maíz BT por la diferencia entre el precio de la semilla BT y el precio de sembrar una hectárea con una semilla convencional, ¿no? Yo lo calculé, si mal no recuerdo, estaba leyendo mi tesis un poco ayer, y si mal no recuerdo, sembrar una manzana con híbrido H59 en aquel momento era como $70 por hectárea, el precio de la semilla. Y el precio, como les dije, de la semilla de un cultivo genéticamente modificado resistente a insectos de maíz era de $130. Entonces, esa diferencia por todas las hectáreas potenciales, que era el 90% de las 300.000 hectáreas más o menos que cultiva El Salvador, eso es el máximo de beneficio que podrá percibir el innovador en este sentido. Después hacemos la suma de todo el excedente económico que se va a generar, lo que le corresponde al productor, consumidor y los innovadores, y aplicamos el valor actual neto a cada una de esas medidas con un 5% de descuento y lo proyectamos a 10 años. El 5% de descuento, por si ustedes tienen curiosidad, en las Américas nosotros medimos con 5% de descuento, en Europa lo miden un poco más, el 8%, y obviamente los resultados son bien sensitivos a qué medida usamos, ¿no? Pero ya con todo eso en cuenta, ¿cómo es que nosotros elicitamos la curva de adopción? La adopción máxima es, como yo les decía, es el término que nosotros pensamos que era 90%, porque el 90% de los productores son los que van a potencialmente utilizar esta tecnología, dividido por uno más la base logaritmo natural elevado a un coeficiente alfa y un coeficiente beta. Obviamente beta lo derivamos de la siguiente manera: logaritmo natural de un periodo A dividido por A máxima menos alfa y por 1 sobre T, ¿no? Una ecuación un poco complicada, pero lo que esto nos permite elicitar es una curva sigmoidal, porque al principio nosotros anticipamos de que la adopción no va a ser tan pronunciada, de repente se va a disparar hasta asintóticamente, llegando al 90%. Ya con los resultados, pues, de todas estas ecuaciones y todos estos cálculos, nosotros podemos ver de que, bueno, para no hablar en ambigüedades, ¿no? Si en el 2016 si en el 2015 se hubiera adoptado esa tecnología y el 2016 hubiera sido el primer año que se cultivaba esto, El Salvador hubiera percibido $59 millones, porque eso está en miles de dólares, en beneficios. Ahorita estamos en el 2021. Hubiéramos percibido este año 141.293, bueno, $141 millones, y como ustedes ven en esta relación, los consumidores ganan casi el doble que los productores, y una pequeña fracción de todo lo que se genera le queda al innovador. O sea que por las condiciones socioeconómicas salvadoreñas, el mayor beneficio generado a partir de los cultivos genéticamente modificados queda en El Salvador, no se sale del país. La relación sale si mal no recuerdo, al 9% nada más, el 91% queda en El Salvador. En el escenario 2, donde el gobierno es que sustituye un paquete agrícola por la semilla transgénica, no semilla convencional, los beneficios son, como les decía, un poco más de $1.000 millones, $645 millones queda en manos de productores en un tiempo de 10 años, y apenas $79 millones le van al innovador, ¿no? En ese periodo de 10 años.
¿Qué tal la miel? Bueno, como yo les decía, $1.000 millones potencialmente podemos ver en beneficios. La miel, desde 1998 al 2016, apenas anualmente llegan las exportaciones a $4 millones. El país destino mayoritariamente de la miel salvadoreña es Alemania. El Salvador tiene no menos, si cuando yo estaba viendo este estudio tenía 12 tratados de libre comercio. Fácilmente se le puede buscar otro mercado a la miel salvadoreña si no se le busca una excepción, porque si hay excepciones, la Unión Europea hace excepciones de países que producen cultivos transgénicos como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, e igual le importan su miel, solo hay que buscar una aprobación, pero si no quisieran los productores salvadoreños buscar una aprobación, fácilmente se le puede buscar otro mercado a la miel salvadoreña, ¿no? Para concluir esta parte, la comercialización de un híbrido BT en El Salvador tendría un impacto económico de entre 850 a $1.000 millones. El 90% de estos beneficios se queda en El Salvador y, como decía, otros mercados se le pueden buscar a la miel, miel destinada para Alemania, ¿no? Bueno, hablar rápidamente de Honduras, y en este sí me voy a disculpar que este fue el estudio que menos tiempo tuve para traducir, así que varios elementos quedaron en inglés, pero bueno, también la presentación está hecha para una audiencia internacional. Yo sé que todos ustedes saben dónde está Honduras y los departamentos. En Honduras, la producción de maíz transgénico está en Olancho, Lloro, Comayagua, Santa Bárbara y Copán. Podemos ver una imagen de la producción de maíz y por qué es que Honduras sí se preocupó por adoptar rápidamente esta tecnología. Como ustedes pueden ver, entre el periodo de 1979 más o menos al 1989-90, la producción y el rendimiento que ellos tenían de maíz era errático, realmente poco predecible, y de repente ustedes ven la caída en el 98, que si yo mal no recuerdo, eso coincide con el huracán Mitch, o sea, completamente expuesto a los vejámenes de la naturaleza, ¿no? Igual sigue un poco impredecible, pero ya, si ustedes ven, ya no son tan violentas las pronunciaciones. A partir de más o menos el 2007, cuando ellos adoptan la tecnología, la tendencia ha sido a la alta en ambos métricas. Igual no está bien, pero es poco mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué hacer este estudio? Falk Cepeda fueron ellos los primeros, y es más, Rogelio Trabanino, mi coautor, estuvo involucrado en esos ensayos. Ellos fueron los primeros que de manera holística midieron los impactos de maíz transgénico, pero esa información es basada en el 2007-2008, información del 2007. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos 13, 14 años? ¿No? ¿Cuál es la imagen ahora? Entonces, ellos diseñaron la encuesta, ellos levantaron los datos y a nosotros solo colaboramos con el análisis de datos y el escribir ya el documento científico que publicamos, ¿no? Bueno, la mayoría de productores tenía por lo menos bachillerato y cierta cantidad de universidad. Más que todos, la gente que fueron a encuestar estaban en Olancho y Lloro. Los productores que encuestaron, fueron 32 productores en total que producían maíz transgénico y maíz blanco convencional. La mayoría son propietarios de sus tierras, aunque algunos también son propietarios y alquilan más tierra. El tipo de productor, nosotros definimos pequeño, mediano y grande. Pequeño como entre 1 y 5 hectáreas, mediano como 6, 30 hectáreas y grande como más de 31 hectáreas, ¿no? Entonces, las preguntas que los colegas de Zamorano les hicieron a los productores era sobre el conocimiento de la biotecnología, las cosas básicas, ¿no? ¿Sabe usted que el maíz transgénico es producto de la biología molecular? El 84% dijo que sí. ¿Sabe que es un híbrido genético modificado en maíz? El 97% dijo que sí. Y después le preguntaron, ¿ha escuchado usted de un cultivo que no sea solamente maíz, que también es transgénico? Y ahí sí solo el 38% dijo que sí. Y esto sí fue realmente un poco revelador, porque después de 14 años sigue siendo la empresa de que reparte la semilla la principal fuente de información de los cultivos transgénicos, ¿no? Así que en ese sentido es un fenómeno que se llama triunfo tecnológico, pero fracaso institucional, en el sentido de que el andamiaje institucional alrededor de la tecnología tiene que estar
bien diseñado y óptimo para que la tecnología pueda dar todo su potencial. Caso contrario, es lo que sucede en Honduras, que aún ahora y aún con estos indicadores que ya le puedo mostrar más, solamente el 20% de la población ha adoptado la tecnología, ¿no? Bien, seguimos. Les preguntaron que si tenían comprensión de la tecnología del maíz, o sea, que tiene que tener un área de refugio. El 88% dijo que sí. ¿Sabe usted de una empresa que eh, ofrece usted un área de protección alrededor del maíz? Solamente el 66% dijo que sí. Y de ahí le preguntaron cuánta cantidad, ¿no? Y ahí vemos el número de personas que ofrecían, cuántos de ellos ofrecían un área de protección. Solamente el 10 de ellos, un tercio de la muestra, dijo que ofrecía por lo menos un 10% de área, ¿no? Les preguntaron sobre la percepción de la productividad del maíz genéticamente modificado. Acá resaltar tal vez que con esto, sí ellos habían visto que se ahorraban, por ejemplo, en aplicar pesticidas, ¿no? Porque en control de malezas también, porque no solamente no tienen que aplicarlas, sino que también se ahorran la mano de obra, ¿no? El tiempo de estar en la parcela, que en general producía mejor que el convencional, y que desde que yo produzco esto, el daño al maíz es menor, ¿no? Del ataque de plagas. Después, les preguntaron sobre otros aspectos económicos, ya más que ver con lo socioeconómico, con lo social. Me preguntaron de que produzco maíz, mis ingresos han incrementado. El 25 dijo, 25 de ellos dijeron que sí, 7 dijeron que más o menos y nadie dijo que poco. Desde que produzco maíz, mi calidad de vida ha incrementado. 14 de ellos dijeron que sí, 14 dijeron que un poco, 4 dijeron que solamente un poco, ¿no? Que muy poco. Produciendo maíz genéticamente modificado me permite incrementar la calidad de mi vida. El 21 de ellos dijeron que sí, 11 dijeron que más o menos, y ahí sí nadie dijo que solamente poco, ¿no? Y así sucesivamente. Después habían otras sobre ambientales y salud, porque mucha gente, pues obviamente los agricultores en el día a día están en contacto con pesticidas y todo lo necesario para garantizar la producción agrícola, y dijeron que en la ausencia de eso, pues ellos sentían una cierta mejora en la salud. Quizás sí detenerme un poco acá, que en las aplicaciones de pesticidas hechas al maíz, convencional contra genéticamente modificado, si no se tenía que hacer nada de aplicación de pesticidas, solamente una persona dijo que no hacía ningún tipo de aplicación en una parcela convencional, pero como la parcela convencional está cerca o estaba en la vecinidad de las genéticamente modificadas, tal vez estaba viendo ciertos beneficios de estar colocado cerca de cultivos genéticamente modificados, donde solo ahí 27 dijeron que con un híbrido no tenían que aplicar ningún tipo de pesticida. Herbicida, pues en ese sentido, sí es un poco revelador de que 32 de los productores sí dijo que tenía que aplicar un herbicida. Hasta cierto punto tiene lógica, ¿no? Si hay una cuestión tecnológica que me dicen que me puede beneficiar, la gente tiende a ponerle un poco más de empeño en cuidar y desarrollar la parcela, ¿no? Y los fertilizantes, que realmente no había mucha diferencia, y en ese sentido también es lógico porque los cultivos genéticamente modificados, los que están ahorita actual y quizás ya la última generación, pero los que están no están diseñados para ofrecer ventajas sobre la fertilización, ¿no? Sino que todos están o para resistir insectos o para resistir herbicidas. Más que todo ahí han oscilado los eventos, ¿no? Eh, Acá mostrar la estructura de los costos de producción de maíz convencional comparado con maíz genéticamente modificado. Ustedes ven que ha habido un incremento en el precio de la semilla. Como yo les decía, en El Salvador, cuando yo hice el estudio, era de $130. Yo llamé a Honduras, o sea que esos precios eran hondureños, y como les digo, esto no está en lempiras, esto todo está en dólar estadounidense. Es ahora de 180,34, o sea que un incremento de $50 con 34 centavos incrementa la producción, pero como ya van a ver, sí está más que justificado, ¿no? Los insecticidas, un 90% en el declive convencional comparado con genéticamente modificado. En los fertilizantes, un 48% se incrementa, porque la gente pues cuida un poco más la parcela, ¿no?
Aquí, como les decía, lo que yo espero sacar por hectárea con el convencional son 5 toneladas métricas, que realmente es alto, ¿no? Porque en El Salvador que utilizamos híbridos y diría yo que estamos tecnológicamente promedio, solamente sacamos 2. En Honduras, pues según esta encuesta y según los productores que se les dijo, y también que estos productores, como ustedes se acordarán, tenían por lo menos bachillerato, la mayoría también tenía universidad y bachillerato, ¿no? Entonces, son los más tecnológicamente avanzados. Con maíz transgénico sacan 2,5 toneladas más, que son 7 toneladas y media por hectárea, ¿no? Cuando yo ya sustraigo todos los costos de todos los beneficios, por hectárea le van quedando más o menos $983 en beneficios por hectárea a los productores que cultivan maíz transgénico. En conclusión, el maíz genéticamente modificado continúa superando al convencional, los ingresos obtenidos con genéticamente modificados son más altos y la fuente principal de información sobre el maíz genéticamente modificado sigue siendo la empresa que distribuye la semilla, que ahí sí el gobierno pues, podría tomar un rol más alto, y también la banca nacional ofreciendo créditos para que la gente pueda adquirir la semilla como tal, ¿no? Que eso también es una limitante en Honduras. Y para los que conocen Honduras, sabemos que la topografía accidentada, el país tal vez geográficamente grande no será, pero en cuestiones de logística, llegar de un área a la otra sí se complica la situación. Entonces, en ese sentido, podrán ser factores limitantes de por qué el gobierno no ha podido informar más a los productores acerca de los cultivos genéticamente modificados, ¿no? Y bueno, ya el último estudio que hice, que este estudio está bajo revisión en una revista ya, lo hice con 2 profesores de la Universidad de Saskatchewan. Bueno, que ellos fueron mis profesores y ahora pues he podido ya trabajar con ellos. Eh, Acá estamos viendo de que en México, el 9 de diciembre del 2020, o sea, hace recién, se publica un borrador de decreto presidencial que pide paulatinamente reducir el uso del glifosato en las importaciones de maíz genéticamente modificado. Eso fue el 9. El 31, 22 días después, el borrador ya se convierte en un decreto presidencial. El maíz producirá mediante agroecología, eso es lo que llama el decreto, y el maíz genéticamente modificado queda prohibido. Yo quiero decir que si ustedes leen el borrador y el decreto, realmente es ambiguo. No se sabe realmente si se refiere a que ya no se va a utilizar el maíz genéticamente modificado, pero han habido reuniones ya subsecuentes entre eh, miembros de la Secretaría de Agricultura de México con sus homólogos estadounidenses, ¿no? De esas reuniones, los encargados estadounidenses dicen de que no, pero yo leo la prensa, obviamente yo leo castellano y yo leo la prensa, ¿no? Mexicana, y lo que ellos dicen es que sí, que ellos no quieren ya maíz genéticamente modificado. Como sea, creo que nuestro estudio resalta los costos y el precio, bueno, los costos económicos que incurre o que significa el hecho de que se desfasen las importaciones, ¿no? Evidentemente, el maíz amarillo es el principal componente de los concentrados para la avicultura, la porcinocultura y los bovinos. Eh, Eso fue el 31 y como todos en América Latina saben, bueno, en el mundo, ¿no? El 31 de diciembre, el 1 de enero no, realmente no se trabaja, no es nada, pero si ustedes van y revisan las historias en la prensa, el 1 de enero ya estaban obviamente muy enojados el sector agroindustrial mexicano, ¿no? Como les decía, el maíz amarillo es el principal ingrediente. Prácticamente ya le pueden mostrar las placas. Todo el maíz que México utiliza para su agroindustria prácticamente viene de Estados Unidos. Y bueno, México tiene una relación bien complicada con el maíz. Obviamente el maíz para ellos no es solamente un cultivo, sino que es parte de la cultura. Con el maíz genéticamente modificado también tienen una historia. Cuist y Chapela son los que publicaron un estudio en el 2001 donde en las montañas de Oaxaca ellos encuentran transgenes. En las variedades autóctonas ellos encuentran genes de variedades genéticamente modificadas. Eso es lo que ellos dijeron. Cuando otros investigadores quisieron replicar el estudio, porque obviamente la ciencia sí funciona, ¿no?
utilizando el método que ellos utilizaron, no encontraron nada y también se dieron cuenta de que el método que ellos habían utilizado no era realmente entendido como estándar, no era parte de lo que la comunidad científica internacional utiliza, ¿no? Este, Después de eso, obviamente, México quedó muy preocupado porque ellos quieren cuidar las 59 variedades que son autóctonas, no existen en otra parte del mundo más que en México. Y ellos y publicaron muchos estudios subsecuentemente, pero vieron en 2004, y ya les voy a mostrar una placa que tal vez le da un poco de evidencia a lo que uno ve en la información, de que ellos ya especulaban de que en aquel entonces productores, gente que trabajaba del lado estadounidense de la frontera, traía semilla y la sembraba en México, y que por eso ellos ya habían detectado también transgenes en ciertas variedades, no todas, en ciertas variedades. Este, eso es muy posible, ¿no? Porque la mayoría de la producción de maíz amarillo en México ocurre en Chihuahua, que está al sur del departamento, del estado de Arizona y Nuevo México. Bien, ¿cómo es que nosotros estimamos los costos el costo económico que podrá tener que se cierren las importaciones de maíz amarillo a México? Usamos un modelo de equilibrio parcial, proyectamos el bienestar económico que ha generado el comercio en maíz amarillo en los últimos 20 años y después usamos el método nuevamente de excedente económico para proyectar el bienestar económico. Porque ahora México pretende producir el maíz amarillo que le hace falta mediante la agroecología y ya no con agricultura convencional, ¿no? Que es la utilización de pesticidas, la utilización de fertilizantes, etcétera, etcétera. Le echamos un vistazo al mercado o a la producción y rendimiento del maíz amarillo en México. Vemos este cierto declive, realmente que para esto no hay una explicación, por lo menos yo no la encontré en la literatura de lo que está disponible públicamente. Mi sospecha es de que, como les decía, ¿no? En Chihuahua es donde más se produce el maíz amarillo, ahí la situación está bajo riego, por eso es que cuando se expande el área, entonces proporcionalmente se pierde el rendimiento por hectárea, ¿no? Porque a medida ustedes ven que paulatinamente se va incrementando la producción total de esta área, pero el área no se va expandiendo, ¿no? El área relativamente se queda igual. Pero como les decía, en la historia del 2004, ellos habían analizado que tal vez habían transgenes y entonces la sospecha es de que el maíz amarillo que se produce en México tiene transgenes de variedades que se han traído de Estados Unidos, ¿no? Pero no sé si realmente continuaron investigando eso, por lo menos si lo hicieron, no hay nada público, ¿no? Pero podemos ver que de un año para el otro hay un incremento del 68% en la producción total, el área realmente no varía tanto y ya después ya no vuelve a caer nunca la producción, ¿no? Bien, las importaciones de maíz amarillo, como les decía, México en promedio necesita de algo así como poco más de 13 millones de toneladas, 13 millones de toneladas métricas de maíz amarillo para satisfacer su mercado interno. Ellos producen del total que necesitan, producen, ustedes ven, una fracción nada más. México es la franja azul, Estados Unidos las importaciones de maíz amarillo son la franja naranja. Entonces, ellos pretenden con agroecología producir todo esto que les hace falta anualmente, ¿no? Y ya les voy a mostrar más placas que realmente ponen números a los costos. En promedio, 384,000 hectáreas se siembran con maíz amarillo en México. La productividad en los últimos 20 años para ellos ha sido 5 toneladas por hectárea, aunque México es un país grande y con muchas áreas, así que eso varía, pero la media es 5 toneladas por hectárea. Con agricultura convencional se van a necesitar 2.35 millones de hectáreas. O sea que si ellos cultivaran solamente de la manera que lo hace El Salvador, con fertilizantes y todo, cerrando el mercado estadounidense y produciendo convencionalmente, se necesitarían 2.35 millones de hectáreas, o sea, un 512% sobre las 384,000 que se tienen ahorita. Con agroecología, en promedio, en Estados Unidos, el maíz amarillo producido mediante la agroecología produce en promedio 31% menos. Utilizando ese método de producción, se van a necesitar 3.95 millones de hectáreas, o sea, un 761% sobre lo que se tiene ahorita.
Y eso lo pretenden hacer a partir del 2025, como ya les voy a mostrar, o el 2024, perdón, como ya les voy a mostrar. ¿De dónde van a salir esas hectáreas? La verdad que eso no ha quedado claro. No sé si ellos han hecho sus propios estudios internos, por lo menos públicos no los han hecho. Y hay que acordarse también, como yo, ya aquí hay, yo sé que hay ingenieros agrónomos acá. eh, México es un país muy árido y la única razón por la que pudieron expandir la frontera agrícola a principios del siglo pasado fue porque entre 1900 y 1950 hicieron grandes proyectos de irrigación. Agua ya no hay. Entonces, la verdad que la pregunta es una tremenda curiosidad para mí personalmente saber de dónde es que van a sacar estas hectáreas, ¿no? Más allá de eso, como economista también uno entiende de que bueno, si yo estoy ahorita produciendo, ya tengo tierra comprometida para producir toda la comida que mi población consume, si yo necesito más hectáreas, esas hectáreas van a competir con lo que ya está. Entonces, el efecto que voy a tener es que le voy a incrementar el precio de la comida y voy a incrementar también el precio de la tierra, ¿no? Muchas cosas interconectadas, o sea que los efectos van a ser muy, muy profundos si se implementa esta política. Bien, acá viendo el componente del costo, los componentes de los costos, como les decía, esto es en base a lo que se tiene en Chihuahua. Esto está en dólares estadounidenses 2010, porque ese es el cambio que ahorita está entre México y Estados Unidos. Como ustedes pueden ver que con agroecología uno pensaría que los costos serían menos, pero yo revisé la literatura y nosotros vimos de que para poder garantizar la producción de maíz óptima, el maíz tiene que tener entre 40 y 60 días sin maleza, porque eso le compite por los nutrientes, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a tener que ahora hacer a mano, porque el decreto, si lo leen, llama que se use más mano de obra, ¿no? El uso intenso de la mano de obra. Entonces, nosotros vimos de que se necesitaban más o menos 50 días de y me van a disculpar que me está trabando la traducción, jornalero, de jornada, ¿no? Alguien que está trabajando en la tierra y se le tiene que pagar al ritmo, sí, al ritmo que se le paga a la gente en el campo, en México. Que si mal no recuerdo era como 108 pesos cuando revisé, que eso fue a principios de este año, ¿no? Entonces estos números están actuales y eso me suma a los costos, ¿no? Para poder mantener la parcela limpia. Bien, en base a eso nosotros proyectamos tres escenarios. Dos, donde nosotros decimos, bueno, el promedio que ellos necesitan, que es el promedio de la tonelada métrica de maíz, y uno que es en base a los últimos datos que se tienen, que son del 2019. De otra diferencia en los escenarios es que este 1% en el incremento de la demanda año con año corresponde al incremento del crecimiento poblacional que ha tenido México en los últimos 20 años, ¿no? La población ha incrementado 1% cada año. Y ustedes saben, los agrónomos, los biólogos, todos los especialistas que están acá, no es que estamos produciendo 1% más de comida año con año, sino que es más, se está volviendo hostil el ambiente para producir la comida que ya necesitamos, ¿no? Y eso fue evidente este año también. Bien, y como les decía, el próximo dato es correspondiente a los datos que se tienen de equilibrio en el 2019, y ahí pues parámetro por parámetro, en vez de incrementarse la producción, perdemos 31%. Los costos de reducción solamente son del 10%, en la elasticidad otra vez de la oferta y la demanda, y la adopción que es el 100% en este caso, porque el decreto, mientras ustedes y yo estamos platicando, el gobierno mexicano ya está trabajando para que su servicio de extensionismo le enseñe a todos los productores nacionales a producir de manera agroecológica, ¿no? Entonces, por lo menos esa es la intención. Y la adopción es que la adopción máxima siendo el 100%, ¿no? No va a haber, no va a haber una curva sigmoidal, o sea que esto es de golpe, como ya les voy a mostrar, porque va a ser de que hasta el 2023 se puede producir de manera convencional, 2024, 2025 ya no. Bien, modelamos el mercado de maíz amarillo mexicano. Podemos ver que la oferta de maíz amarillo en el mercado mexicano es lo que se produce internamente más las importaciones. Eso es toda la oferta que tiene. La demanda derivada
son los en promedio lo que el mercado exige anualmente. Y vemos que ahorita todo el excedente económico es este triángulo grande que vemos acá, A, B, E, F más C. Ese es el excedente económico. A esto le aplicamos un valor actual neto del 5% nuevamente. Solo por curiosidad, yo este triángulo E más F lo calculé para el 2019. Esto es si México implementa esta política, hubiera implementado esta política en el 2019 y entonces la oferta se hubiera restringido solamente a esto, E más F equivale a 54 millones de dólares que la economía mexicana hubiera perdido en el 2019. O sea que las pérdidas, como ya les voy a mostrar, van a ser interesantes. Esta vez, en vez de tener una expansión en la producción y producir más, lo que estoy haciendo es contrayendo, ¿no? Porque estoy adoptando una tecnología que me produce menos. Entonces, en vez de tener, empiezo con esta oferta y termino con S1 y el factor K, en vez de ir para abajo, va para arriba, ¿no? Hay una contracción y pierdo el equivalente a I más 1, A, B y 0, ¿no? Nuevamente, con el modelo de excedente económico, calculo el área. Esta vez no hay un innovador porque estoy acá hablando de la producción más las importaciones. Y bueno, ya los resultados. Ustedes pueden ver del 2000 al 2019, todo esto equivale a 44 mil millones de dólares. Ese es el beneficio con un valor actual neto del 5% en dólares 2010 que la economía mexicana ha percibido. La franja naranja corresponde a lo que los productores mexicanos gracias a ellos han percibido, y la franja azul son los procesadores de maíz amarillo para los concentrados que obviamente yo no le tengo que decir a ustedes que el concentrado eventualmente toca el bolsillo del consumidor de a pie, porque si está bajo, pues todos beneficiamos de precios más bajos. Si está alto, pues tal vez dejamos de comer carne, ¿no? Entonces, 44 millones de dólares, 44 mil millones de dólares. Acá está ya el resultado de los escenarios, ¿no? Escenario 1, 2 y 3. Por favor, noten que es 1 a las 6. O sea que aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. En apenas 5 años, o sea que del 2025 al 2019, en el primer escenario perdemos el 35% de que se generó en los últimos 20 de comercio. En el segundo escenario, donde ustedes pueden ver como las cifras son tan grandes, es difícil percibir, pero sí va incrementándose. La pérdida equivale al 36% y en el próximo escenario, donde si se hubiera hecho en las mismas cifras que en el 2019, perdemos el 52%. En apenas 5 años, en un cuarto del tiempo que me tomó generar toda esa ganancia, la pierdo en apenas una cuarta parte del tiempo. O sea, en 5 años pierdo la mitad de lo que generé. Son más o menos 22, poco más de 22 mil millones de dólares en 5 años que yo percibiría, la economía mexicana perdería, ¿no? Una cosa interesante de esto también, y yo sí, cuando yo vi esta cifra, bueno, cuando vi la gráfica sí me impactó, fue que nosotros también calculamos el precio de equilibrio por tonelada métrica. Con maíz convencional, ustedes pueden ver de que es de 191 dólares, ¿no? Acá, como la población va incrementándose, el precio de equilibrio también se va incrementando, pero igual se mantiene bajo los 220 dólares. De un año para el otro, con maíz agroecológico, en el 2025 va a haber un incremento del 81% de golpe. O sea, en el 2024 va a valer 81% menos la tonelada métrica. En este escenario son 346 dólares y termina valiendo 368 dólares, si mal no recuerdo. O sea que después de un golpe inicial, 5 años después, se tiene que acostumbrar al incremento del 93% más por tonelada métrica en un precio de maíz amarillo, ¿no? Para los concentrados de los bovinos, que tiene que después ver con ya los precios de la carne, la carne, ¿no? Los productos de proteína. Y bueno, ya con esto voy terminando, que negar las importaciones de maíz amarillo va a salir caro. Siendo conservador, el precio de una tonelada métrica de maíz amarillo va a incrementar un 81% en México. Y la pregunta que nosotros ahí sí ya no la respondimos porque no nos compete, pero tiene México las condiciones agroclimáticas para producir 13 millones de toneladas métricas de maíz amarillo. Y ya con eso, pues, muchísimas gracias.